rápidamente saludamos a Javier Zamorano de Videochile.cl para hablar rápidamente de lo que es rápido como la Fórmula 1. ¿Cómo está, Master? Estoy enojado, Luis. ¿Por qué está Me enojado? quitaron el pan de Pascua para Luis. No, tenía pero si está hambre, quería comer pan de Pascua, me lo quitaron, así que estoy enojado. No, si está ahí, Directo. ahí. Está esperando su pedacito Ya, muy de bien, pan de muy bien. Pascua. No, pero bien, contento de estar acá. Claro, como dices tú, ahí hubo harta noticia, sobre todo con la Fórmula 1, que llegó a su fin este fin de semana, después de una temporada que estuvo ahí bastante intensa, y también hay otros deportes que podemos comentar después de lo que fue este fin de semana. Claro, se estaba a la espera ya del término de esta temporada, sobre todo yo creo con los ojos puestos en Hamilton, que finalmente después de toda una vida prácticamente deja su escudería y cambia finalmente al color rojo. Sí, va a ser sin dudas el gran atractivo del próximo año ver a Lewis Hamilton, el 6 veces campeón con Mercedes, campeón 7 veces del mundo, vestido de rojo, vestido ahí de la escudería, pero también estaba muy puesto los ojos este fin de semana en lo que pasaba con la lucha en el campeonato de constructores. Ya habíamos hablado acá de que bueno, Max Verstappen había dominado el título de piloto, ya se había coronado como tetracampeón del Gran Circo, pero faltaba ver qué equipo se quedaba con el título, valga la redundancia, de equipos, y fue finalmente McLaren, que después de muchos años, en 1998 había sido el último año en que McLaren había sido campeón de constructores. En ese tiempo manejaba todavía David Coulthard, por ejemplo, o sea, estoy hablando de hace muchos años atrás, y estaba en una pelea bastante pareja con Ferrari. Y finalmente el triunfo de Lando Norris, porque su compañero Oscar Piastri no tuvo una buena carrera, y pese a que fue el 2-3, segundo y tercero Ferrari, el triunfo de Norris finalmente le da la victoria por equipos a los McLaren, al equipo británico que después de muchos años vuelve ahí a quedar campeón en la Fórmula 1. Yo creo que la sorpresa de este año fue McLaren. Tanto sus pilotos como, por supuesto, su equipo, como decías tú, le costaba muchísimo. Venía de campeonatos bastante complicados, hartos accidentes, auto que no rendía muy bien. Porque que Ferrari se mantenga en el podio, que obviamente Red Bull y que Mercedes también, es parte de lo que significa también esas escuderías. Pero que McLaren aparezca dentro de esto es fundamental. Para que nos expliques un poquitito lo que significa ganar el campeonato de equipos. Bueno, la Fórmula 1 obviamente destacan los pilotos, son los que ganan carreras, son los que van por los podios, los que están en la quali, etc. Pero para que un auto esté obviamente compitiendo hay todo un trabajo de equipo detrás, un trabajo de ingeniería, un trabajo de mecánica, un trabajo de planificación, un trabajo de ver qué llantas se ocupan, todo el tema, no sé, hasta el cambio, por ejemplo, de neumáticos cuando el auto para en los pits que se demoran 2-3 segundos, hasta eso está planificado. Entonces, por ahí de repente es un trabajo que pasa un poco colado detrás, porque uno se queda obviamente con la velocidad de los pilotos, con el que adelanta, con el que choca, con el que no, con el que larga primero, pero detrás de todo eso hay una cantidad de personas, son por lo menos 50, incluso 100 personas por equipo, las que hacen que finalmente los dos monoplazas puedan competir. Y eso obviamente es lo que se premia también en la Fórmula 1, por ver el tema de la ingeniería, el tema de la construcción, de finalmente crear el mejor auto posible. Porque claro, uno puede tener al mejor piloto, pero si tienes un auto que por ahí falla en lo mecánico, que no está bien diseñado, puede ser el mejor piloto del mundo, pero aún así no vas a ganar carreras. O sea, no siempre coincide. No siempre coincide. Entonces, obviamente, para que un piloto pueda estar ahí en la lista, tiene que tener también por detrás un buen equipo, un buen auto, y eso es lo que también se premia en la Fórmula 1 y fue lo que finalmente McLaren logró conseguir este año. Recuerdo Ferrari, no sé si este año o el año anterior, que tuvo muchos errores de equipo, de decisiones estratégicas hasta los pits en el cambio de neumático. Sí. Fue bastante complicado eso y claro, aquí estamos hablando de un pozo importante de dinero que finalmente es lo que les permite poder invertir el próximo año, aunque ellos tienen, igual que en el fútbol europeo, un tope. Un límite, sí. Tienen un límite, porque antes era el que tenía más lucas y obviamente, pero tienen un límite, pero de todas maneras esas lucas ayudan muchísimo para el presupuesto del año que sigue. Sí, y esas lucas también están cómo las distribuyes, en trabajar, no sé, por ejemplo, un tema ya del alerón delantero, la parte trasera, el DRS, que es lo que te permite acelerar, entonces son un montón de piezas que uno tiene, el equipo van estudiando, analizando, mejorando, de repente haciendo algunos cambios, y todo eso obviamente va de la mano del trabajo como equipo. Eso es lo que finalmente se premia en el título de constructores, y como dices tú, obviamente es un aporte económico muy importante. Tengo la duda de si gana más como el premio a piloto o el premio como equipo. Debería ser como equipo lo que te da más dinero en la Fórmula 1, pero eso obviamente te permite ya al próximo año pensar en un auto tal vez un poco mejor. Este año igual fue bien polémico, recordemos que
tanto McLaren como Red Bull estuvieron acusados de hacer por ahí Sí. algunas trampas en la elaboración de sus autos, algunos alerones que estaban ahí al borde de lo ilegal, algunos sistemas que también estaban ahí casi al borde de la sanción, entonces por ahí Red Bull también tuvo que dar pie atrás en algunas innovaciones que estaba haciendo. Eso se vio traducido también en que finalmente tanto Ferrari como McLaren los terminaron superando en la lucha por constructores. Parecía encaminado que Red Bull iba a ser nuevamente campeón, eso finalmente no ocurrió y tenemos ahora ahí al equipo papaya, como se conoce a los McLaren, celebrando ahí el título de constructores. No, bien por McLaren, por supuesto, y su gente, que finalmente, como dices tú, es reconocimiento a los que no se ven y que no se sacan la foto precisamente arriba en el podio. Pero ¿qué pasa con los representantes latinos en la Fórmula 1? Particularmente con Checo Pérez, que no fue un muy buen año para él, de este mexicano, que es muy querido también en el mundo. Sí, es muy querido Checo Pérez, también sobre todo aquí en Chile, en Latinoamérica en general. Y yo creo que esta última carrera, el Gran Premio de Abu Dhabi, fue el fiel reflejo de la temporada 2024 de Checo Pérez. Chocó en la primera vuelta. Bueno, no chocó él solo, ¿no? tuvo ahí un topón con el McLaren de Oscar Piastri. Pero claro, fuera en la primera vuelta, obviamente sin dejando a su equipo sin puntos. Ya venía bastante cuestionado Checo Pérez después de muchos accidentes, después de muchas carreras donde cometió algunos errores. Y yo creo que ya esta última Gran Premio para el olvido, yo creo que termina incluso condenándolo un poco. Es cierto que, que tiene contrato hasta el próximo año Checo Pérez, pero el equipo, la escudería puede decir, ¿sabes qué? Esto finalmente no rindió, el contrato se rompe y buscamos un nuevo piloto. Y de hecho es lo que más se está comentando, por lo menos los medios más especializados motor, lo que más apuntan es a que incluso podría ser despedido, incluso ya habría sido despedido Checo Pérez y que eso se va a conocer más adelante. Falta obviamente una oficialización, si eso se confirma o no, qué habrá ocurrido en esa reunión que tenían el día de ayer los ejecutivos de Red Bull con el piloto mexicano, pero todo apunta de que, bueno, si no es el próximo año, el último de Checo con Verstappen, con Red Bull, incluso ya podría ser ya su último Gran Premio, el que ocurrió este fin de semana. De todas maneras, no creo que quede sin pega, pero claro, ha sido un año bastante difícil para Checo Pérez, que Checo Pérez se especializó en los circuitos callejeros. Por ahí tuve la oportunidad de ver su biografía. Él es muy reconocido por administrar bien los neumáticos, que es algo que ningún otro piloto lo hace. Sí. Por ende, en los circuitos callejeros, donde tienes que frenar mucho más, se desgastan más los neumáticos. Y Checo Pérez tiene la habilidad de llegar prácticamente con los neumáticos intactos, muy por sobre los otros pilotos, y eso lo ha hecho ganar muchas veces. Los podios, digamos, como en el caso de Senna, que se especializó en lluvia, sí. Nadie le ganaba en lluvia, lo mismo a Checo Pérez, pero este año no lo ha podido concretar. Pero de todas maneras, él, ¿por qué administra tan bien sus neumáticos? Porque cuando corría, cuando chico en los karting, tenía que ocupar neumáticos reutilizados. A diferencia de sus competidores que eran neumáticos nuevos, porque su familia no tenía lucas. Claro, sí. Entonces aprendió a administrar lo poco que tenía de neumáticos y eso lo llevaba a la Fórmula 1, que fue una de las razones también por las cuales lo llevaron a Red Bull. Pero claro, este año no ha estado muy bien, al parecer ha dicho que no ha tenido una muy buena relación con el vehículo, no se siente confiado arriba del vehículo. Igual debe jugar, po. Sí, que bueno. Red Bull, obviamente, por lejos el piloto estrella es Verstappen, y si hay cambios que hacer en el vehículo se hacen principalmente pensando en él, pensando en haber ganado el título de piloto. Sí, claro, por ahí tal vez Checo queda un poco relegado a ese tema, pero claro, el auto Red Bull no deja de ser uno de los 3 mejores de la Fórmula 1, y si con eso no logras puntuar, si no estás dentro de los mejores 10, yo creo que por el nivel de Checo, por el nivel también del auto, debería estar siempre ahí peleando el top 5, estar dándole puntos a su equipo, porque finalmente, si vas a ser el segundo piloto, considerando que el otro es la gran estrella de la Fórmula 1, tienes que darle puntos al equipo para ir luchando en el campeonato de constructores, por ejemplo. Por lo menos termina la carrera. Claro. Entonces fueron muchos abandonos durante la temporada que se cerraron con el de Abu Dhabi este fin de semana. Y claro, lo que comentabas tú es que si bien se especializó Checo en los circuitos callejeros, este año no ganó ninguno. No le fue mal, sí, le fue mal incluso todo. En los circuitos callejeros. Sí. Entonces, si ya también no estás al debe en lo que sería tu especialidad, obviamente saltan un poco las alarmas, se ha especulado con muchos nombres, de algunos que podrían reemplazar al mexicano, y obviamente hay que estar atento ahí si va a continuar el próximo año o no. Por contrato debería continuar, pero viendo los malos resultados, la dirigencia puede decir, ¿sabes qué? No nos fue bien, te vamos a relegar ahí como piloto de reserva, sí, vamos a subir eso, a alguien más, eso. Te vamos a bajar de equipo. Pueden ser muchas variantes y eso obviamente tendrán que definirlo ahí, o sea, las cabecillas de Red Bull con el piloto mexicano. Finalmente, claro, te pueden congelar, porque creo que Ricciardo también está con la posibilidad de volver como tercer piloto de Red Bull. Te vamos a congelar, te vamos a dejar como tercer piloto, o sea, como reserva. Tú ves si aguantas o no.
Si no aguantas, renuncia y Claro. no te pago nada Exacto. finalmente de indemnización. O sea, también son temas comerciales. Pero claro, es una lástima porque es uno de los pocos pilotos latinos que tenemos. Ahora se suma Colapinto, argentino que partió bien, pero terminó mal, parece. Sí, partió muy bien con Colapinto, el argentino, haciendo una gran sorpresa, una sorpresa muy... obviamente aplaudida en este lado del mundo, tener un piloto italiano. Obviamente ya celebrábamos con lo que hacía Checo Pérez como latinoamericano, pero tener un sudamericano después de tantos años, como en este caso fue con Colapinto en el equipo Williams, llamó bastante la atención, no solamente por los buenos resultados que obtuvo en sus primeras carreras, sino que también por todo lo que despertó en el público. O sea, bueno, sabemos lo apasionados que son los hinchas argentinos, y eran masa en cada gran premio acompañándolo, ellos siempre obviamente agradeciendo eso, subiéndose a la reja como barra brava argentino ahí a celebrar con el equipo, con su equipo también. Entonces fue una grata sorpresa Franco Colapinto el arribo del argentino, pero claro, con el paso de las fechas cometió por ahí un par de errores, quedó al debe también en algunas presentaciones, de hecho también abandonó este fin de semana en Abu Dhabi, y eso al parecer ya no terminó por convencer a la gente de Williams para extenderle un lugar en el equipo. Recordemos que el próximo año, el 2025, Alex Albon y también el español Carlos Sainz, que estuvo hasta Ferrari en este año, van a ser los dos pilotos de Williams, entonces no tenía mucha cabida el argentino, a menos que, no sé, haya terminado, no sé, en un podio, por darte un ejemplo, en alguna de las carreras en las que participó, y como eso no fue, finalmente no convence a Williams, que le cierra la puerta y le dice el próximo año con nosotros no va a estar, por lo menos en la Fórmula 1, seguramente va a estar en Fórmula 2 o como un piloto reserva, pero claro, ya haber llegado al Gran Circo te despierta el apetito de decir, oye, ya competí carreras de grandes premios de Fórmula 1, puedo seguir acá. Entonces ahí también empezaron los rumores de que varios equipos estarían interesados en el argentino, pero finalmente ninguno logró ahí algún acuerdo con él. Y lo más probable es que el próximo año no lo veamos en la Fórmula 1. Al menos en el comienzo de la temporada no lo vamos a ver. Hay que ver ahí con el paso de las fechas. A lo mejor algún piloto puede decepcionar, lo toma algún equipo y lo puede tener alguna otra experiencia en grandes premios. Pero por ahora todo apunta a que no va a comenzar con equipo en la próxima temporada. Claro, aquí hay una notita de ustedes también que dice que ahí están. Por ahí, por lo menos con Red Bull se habían caído las negociaciones. Pero estaba buscando el dato porque creo que han pasado más de 40 años de que no tenemos un chileno en la Fórmula 1, que fue Eliseo Salazar, sí. Por supuesto, pero al parecer hay algunos nombres que vienen haciendo lo propio de las categorías más bajas de Fórmula 1, de chilenos, así que ojalá en algún momento llegue un chileno nuevamente, porque Eliseo Salazar fue un nombre importante y hemos perdido esa noción de haber tenido prácticamente el único representante chileno en la disciplina de Fórmula 1, que es la más grande del mundo. Sí, bueno, en cuanto a resultados no le fue bien No, a Eliseo Salazar. pero Eso obviamente opaca Claro. un poco ahí el que haya estado en la máxima categoría del deporte motor, pero claro, estuvo ahí, llegó ahí. Pero fue como el Chino y hace Río, muchos que años. estuvo un ratito nomás siendo número uno y- Claro, fue algo como el Chino Río. Entonces por ahí como que se opaca un poco, salen muchas burlas, incluso memes ahí contra Eliseo Salazar, pero marcó un hito obviamente en el deporte nacional, y sin duda de que volver a ver ahí un chileno se ve lejano, bueno, de momento, pero obviamente sería icónico, sería también un sueño ver ahí, tal como estuvo Colapinto este año en Fórmula 1, ¿por qué no tendría algún chileno pronto ahí en la máxima Y categoría? se ve lejano que Chile aparezca en los mejores rankings, por ejemplo, en el fútbol, pero por la disciplina del fútbol, no por otras listas como, por ejemplo, la selección más longeva. También está difícil, considerando cómo viene jugando la selección. El único ranking que podemos celebrar es el de más edad. Porque claro, salió hace poco este ranking, vamos a buscar el detalle de quién lo organizó. Pero claro, midió en promedio las edades de 144 selecciones de fútbol alrededor del mundo, y Chile es la tercera mejor. ¡La La tercera más vieja en promedio. Al fin llegamos al tercer Al lugar. fin llegamos a... Desde el 62. que no iba tan bien, claro. Ahí está, el Centro Internacional de Estudios del Deporte, el 6. Se me había olvidado, recordaba la sigla, pero no el nombre completo. Y claro, de entre 144 selecciones de todo el mundo, la nuestra es la tercera más longeva. ¿Cómo nos tomamos Superada. Es un llamado de atención sin duda, de que decir, chuta, tanto que hemos hablado del recambio, al parecer vamos a seguir dependiendo de los viejos de la generación dorada. Bueno, sin ir más lejos, Arturo Vidal fue la gran figura de la última doble fecha eliminatoria, es el jugador de más edad en esta selección de Ricardo Gareca. El promedio de edad de 29.53 años para la selección chilena. Nos superó solamente Perú, que tiene 30.38. Perú en este momento es la selección más longeva del mundo. ¿Y quién tiene uno? Y es la única que... El Perú. El Perú, pero uno. Y es la única que de hecho Chile supera en el listado de las eliminatorias. Perú, recordemos, está último y Chile está penúltimo. Después Irán. Y Irán en la segunda, con 29.75, está un poquito más arriba de Chile. Y claro, la Roja ahí con ese 29.53 que... Claro, bueno, lo toma un poco para la chagota, pero sin duda que es alarmante. O sea, es una selección
que no tiene nombres jóvenes detrás, que se ve también reflejado, por ejemplo, en que la regla del fútbol joven acá en Chile, premiamos como el mejor jugador joven a alguien que tiene 22 años, que fue de hecho Lucas Cepeda. 22 años, con lo crack que es Lucas Cepeda, no es para un jugador joven. Un jugador joven tiene que tener 18, lo más 19 años, bajo 20 años. Pero acá en Chile se premia en categoría sub-23 como un jugador joven. Entonces, eso ya te habla mal y se ve reflejado en esto, de que finalmente somos una selección que invierte tarde en jugadores jóvenes, o más que una selección, un país que invierte tarde en jugadores jóvenes, y por lo mismo algunos deportistas explotan a edad tardía. O sea, hay jugadores que uno pide de repente para la selección y dice, estos deben ser cabros, deben ser buenos, y resulta que los ves y tienen 25 años, 26 años, 22 años. Claro, son más jóvenes, por ejemplo, con Vidal, con Alexis Sánchez, con Eduardo Vargas, pero son jugadores que tú los comparas con los juveniles de otras selecciones y están 3 años más, 4 años más. Y bueno, claro, este es el reflejo del trabajo que se está haciendo. Hoy en Chile, el promedio son 29 años. Chilena es la tercera selección más vieja de todo el mundo. Oye, bueno, siempre bajo o sobre la base que estamos hablando que es un deporte que la vida activa de un deportista, un futbolista, 35 años, con suerte, hay algunos que han estirado un poquitito, sí, pero es muy corta su carrera. En ese sentido se habla de longevo, no es que estemos hablando que una persona con 40 años como Claudio Dorado esté viejo, pero no, tiene que ver con el deporte que practica. Es un contexto del deporte. Exactamente, del fútbol, claro, el deporte que practican. Y por otro lado entiendo que la categoría que parte con la NFP con campeonatos nacionales es sub-16, sub-17. Sí, como torneo. De ahí para abajo, sí, no hay torneo oficial. Claro, no hay torneo oficial. Ahí los equipos obviamente tienen sus categorías, tienen sus cadetes, pensando obviamente en subirlo más adelante a una sub-17. Pero no hay oficial hacia abajo. Pero no hay torneo oficial. Más bajo es el sub-16. Mira, pues imagínate. Y no sé, más lejos, en Argentina se juega sub-13, sub-14. Claro. Hasta te televisan los partidos. Entonces, es verdad. No, insisto, es el reflejo de un trabajo que se viene haciendo mal hace mucho tiempo, que hoy se ve reflejado no solamente en que la selección sea la segunda peor de Sudamérica en las eliminatorias, sino que también en que somos la tercera más vieja del mundo. Ya, pero... Duele un poco decirlo, pero bueno, somos ahí, al menos ganamos en algo, estamos en el podio en alguna cosa. Vamos, que estamos en el tercer lugar. Y quienes están contentos celebrando dicen, vamos, son los de Limache, que dieron una sorpresa en un club que nació hace muy poquitito, no sé si tiene más de 12 años, imagínate, que vienes desde el amateur haciendo carrera en estos 12 años hasta llegar ya al fútbol profesional. Tremenda inversión que se ha hecho. Tremenda inversión y también, bueno, deportivamente también es tremendo porque han sido tres ascensos consecutivos. Asciende ahora a la primera división, el año pasado ya había subido a la primera B y poquito antes estaba también en el fútbol amateur y había subido a segunda división. De verdad que es tremendo lo de Deportes Limache, que bueno, el fin de semana dio una gran sorpresa, porque sin duda es que el candidato a ascender era Rangers Total, que es un equipo con mucha más historia, claro, con el respeto, con mucho más hinchas también, un buen estadio. Antes también había eliminado a Magallanes, que había sido el segundo mejor equipo del torneo. Que fue sorpresa Magallanes. De hecho, Magallanes estuvo ahí casi en la final de Copa Chile. Sí. Entonces... ya había eliminado el Limache Magallanes, ya ha sido la sorpresa. Antes también había eliminado a Antofagasta, fue un camino largo en el tema de la liguilla, tuvo que enfrentar ahí 3 llaves para finalmente estar en esta final y claro, obviamente el triunfo ahí desató la alegría ahí en la ciudad de Limache, una ciudad pequeñita con los tomateros, le dicen a Deportes Limache el tomate mecánico. Y obviamente la alegría ahí en la ciudad de ver este ascenso histórico, primera vez que van a jugar en la máxima categoría del fútbol nacional, así que lo vamos a ver ahí el próximo año jugando, por ejemplo, contra Colo-Colo, contra Católica, contra Universidad de Chile, ahí animando seguramente interesantes partidos. La va a tener difícil, eso sí, porque se ha sido constante en los últimos años que el equipo que asciende de primera vez termina peleando el descenso. Le pasó, por ejemplo, este año a Cobreloa, que ascendió el año pasado y descendió. El primer año no descienden, entiendo. O sea, si termina último puede descender igual. Puede descender pero igual. Le pasó a Cobreloa, por ejemplo, que el año pasado subió a primera división después de muchos años en la B y finalmente terminó descendiendo otra vez a la primera B. Deportes Copiapó, que también descendió este año, alcanzó a estar 2 años solamente en primera división después de haber ascendido, así que sin duda es que va a ser un lindo desafío ahí para el gente de Limache, que obviamente imagino que siguen celebrando todavía ahí en la quinta región, pero va a tener que prepararse bastante para el torneo ya de primera división, donde los rivales obviamente son distintos, sube un poco la categoría de los rivales y para mantenerse en la división tienen que invertir bastante, así que bueno, al menos la alegría de este ascenso histórico no se la va a quitar nadie ahí la gente de Deportes Limache, que va a tener ahí su primera vez en el fútbol de la primera división el próximo año. Bueno, va a empezar a recibir más plata del fútbol, del canal del fútbol también, pero fíjate que el director técnico es el cuñado
del dueño del club. Es un tema bien familiar. Sí, Es un tema muy familiar. Es muy de barrio el tema de Deportes Limache. Pero si Hay harta partieron hace familia. poquito, imagínate, 12 años desde el barrio, desde el mercado. Tiene mucha cercanía del tema familiar. Algunos por ahí lo critican porque claro, dicen, hay mucho nepotismo en el club, pero bueno, llegó. te ha dado resultados, Claro. ascendieron. Mientras no haya algo polémico detrás o algo por ahí que cuestionar, por lo menos le está dando resultados a Deportes Limache, que ya, como te decía, lo vamos a tener ahí en Primera División el próximo año. Fútbol femenino, también con sus cuestionamientos, por supuesto. Hemos tenido imágenes que no tienen ambulancia, por ejemplo, que los árbitros no han llegado en otras instancias, otras cosas más. pero la final con un tremendo marco de público. Y lo transmitió Zapping, creo, que transmitió todo el campeonato. Pero estuve ahí echándole una miradita, harta gente en el estadio. Sí, harta gente, un super clásico, Colo-Colo con Universidad de Chile, los dos mejores, por lejos, los dos mejores equipos del fútbol femenino de la Primera División. Y claro, a diferencia de lo que pasaba siempre con el fútbol masculino, ni una pelea, ni un incidente. Obviamente un estadio ahí de la Florida llenísimo, sí, con mucha gente de ambos clubes, con barras de ambos clubes, entonces eso le dio ese ambiente un poco más a la antigua que veíamos en el fútbol masculino, de la gente podía ir más tranquila al estadio. Esto pasó por lo menos en la final del fútbol femenino, que finalmente terminó con triunfo 2-1 para Colo-Colo, lo que le dio el tricampeonato a las Albas, que han tenido unos años muy buenos. Un poco al debe en el plano internacional, de hecho este año, por ejemplo, en Copa Libertadores iban con la ilusión de ser campeonas y lamentablemente quedaron eliminadas en primera ronda, pero bueno, al menos en el campeonato nacional han sido las grandes dominadoras del fútbol chileno y eso se traduce en este histórico tricampeonato y el triunfo obviamente sobre su clásico rival ahí el pasado fin de semana en el estadio ahí en la Florida. No, además, pues imagínate, una final, un clásico, quedarte con el triunfo y además también con la Copa, porque al Colo en el último partido no le fue bien. Empató, Sí, empató, pero ellos lograron ganarle al rival, al archirrival y además quedarse con el campeonato, un campeonato que ha ido creciendo pero que todavía no tiene el respaldo de la NFP. Todavía hay muchas cosas pendientes por ahí en el fútbol femenino, por lo menos se ha ido profesionalizando con el paso de los años. Hoy ya es más fácil ver un partido con un marco grande de público, por ejemplo, como el que vimos el fin de semana, pero claro, hay sobre todo en el fútbol de ascenso, por ejemplo, que hay muchas cosas por hacer, hay muchos clubes que aún no están ni ahí, no están muy interesados en invertir en fútbol femenino, lo ven simplemente como un gasto, no como una inversión como deberían verlo la mayoría, y bueno, lamentablemente seguimos viendo con unas cosas, pero en este caso al menos destacamos lo positivo, que fue una buena final, un partido muy parejo entre los dos mejores equipos del fútbol femenino nacional y que termina ahí con el triunfo para Colo-Colo. Gracias, Javier. ¿Qué pasa con el Conce? ¿Cuándo podríamos tener Atento noticias? ahí a biobiochile.cl porque obviamente estamos atentos a lo que ocurra con Deportes Concepción, la denuncia con Milipilla, si hay algún resta de puntos o alguna sanción al cuadro metropolitano que obviamente sería celebrado por los Liras, obviamente ahí estamos atentos a lo que pueda ocurrir. Pero seguramente esta semana habrá tal vez novedades y obviamente todos los detalles van a estar ahí en biobiochile.cl. Ahí está, biobiochile.cl para que te enteres de todas las noticias de Chile y el mundo y además también el deporte. 15 minutos nos separan ya del mediodía.